Malaquías, el último libro del primer pacto, Antiguo Testamento, capítulo 1, versos 6 al 14. Dice: y el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque de donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda en la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice el Señor. Maldito el que engaña, el que tendiendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Dios bendiga su palabra. Dios es real. Escuche la expresión: Dios es real. Dios se hace real por medio del enviado, por medio de aquel que es enviado hace 2000 años no más. Aquel el ángel dijo a su madre y a su padre: se llamará Jesús, porque salvará a su pueblo, al mundo de pecado. Dios es real para aquellos que tienen la fe. El que no tiene la fe, Dios no es más que un ser abstracto. Y como es un ser abstracto que no puede imaginarse, no tiene la capacidad de la imaginación de la fe para imaginar a Dios, entonces tiene que hacer un Dios para poder verlo, mirarlo y adorarlo. La gente que tiene fe, que tiene la fe, no necesita adorar un objeto. Porque la fe nos permite abrir los ojos espirituales y ver la gloria de Dios. Nuestro Dios es real. Real es mi ser, decía un canto muy viejo. Real es mi ser. Y cuando nosotros decimos Dios es real, es que estamos diciendo que Dios se ha revelado, se ha dado a conocer, se ha manifestado.
ha escrito, revelado, dicho, inspirado a todos aquellos que Dios llamó para acercarse, se acercaron a Dios, llamados por Dios, y recibieron la inspiración de la voluntad de Dios, del deseo de Dios. Por lo tanto, aquellos que escribieron como los profetas, solamente escribieron lo que Dios dijo. Lo que Dios estaba interesado que el pueblo supiera de Él. Dios se reveló, pero también reveló lo que Él quería que nosotros supiéramos. Por eso los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Cuando Dios se revela, Dios es real, creemos en Dios porque Él se reveló a nosotros. ¿Qué dice la primera epístola de Juan? Que Dios se reveló primero. Una gran pregunta teológica es si el hombre después de la caída quedó en condiciones de relacionarse con Dios. Para muchos esa caída se llama la depravación total. El hombre está depravado en la totalidad. Para algunos quedó algo de la imagen de Dios, por lo tanto con eso que quedó se puede relacionar con Dios. Para otro el hombre se depravó totalmente, no hay nada bueno en el hombre, es incapaz de tener comunión con Dios. Cuando nosotros pensamos cómo Dios se reveló, cómo Dios tomó la iniciativa, cómo se dio a conocer, para muchos siendo un Dios abstracto, filosófico, se ha hecho real en la persona de Jesús. Nuestro Dios es visible. Pastor, ¿cómo? Si está diciendo recién que Dios no se puede ver, ahora dice que es visible. Nuestro Dios es visible en la persona de Jesús. Jesús dijo a uno de sus discípulos, el bueno va a preguntar, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, cuando decimos Dios es real, estamos diciendo Dios se ha visibilizado a través del que fue enviado hace 2000 años y se ha revelado, se ha dado a conocer, se ha manifestado a través de él. Tenemos la firme certeza que Dios es nuestro Dios vivo, viviente. No adoramos a un Dios muerto. Adoramos a un Dios vivo. Por eso en nuestro culto no estamos matando a Dios, como en el culto pagano romano, católico romano, donde todos los domingos se mata a Jesús, dando el culto muerto, el culto que no tiene vida, que no vivifica el espíritu. Nosotros venimos para rendir el culto al Dios vivo. Por eso nuestro culto tiene vivacidad, tiene vida. Porque nuestro Dios no está muerto, está vivo. Y en su manifestación nos ha revelado la vida. ¿Qué recibimos nosotros? Cuando recibimos la palabra de Dios, recibimos la vida. Recibimos la voluntad de Dios. Recibimos la revelación de Dios. Y nos damos cuenta que la palabra de Dios es la revelada. Nuestro Dios, que es real, se ha manifestado y se habló de sí mismo a través de su Hijo, Juan 1:14.
Y del verbo que vimos, vimos la gloria como del unigénito del Padre. ¿Y cómo estaba el unigénito del Padre? Lleno, diga conmigo, lleno. ¿Lleno de qué? De gracia y verdad. Por lo tanto, la manifestación del Hijo de Dios, que hace 2000 años nos ha dado a conocer al Padre, al Dios Padre, su manifestación no fue abstracta, no fue parcial, fue total. Cuando vimos a Jesús y vemos a Jesús por la fe en las Escrituras, estamos viendo la total manifestación, la total plenitud de la gracia de Dios en Jesucristo. Porque hay algunos que dicen que Jesús no fue capaz de manifestar todo a Dios, que nos mostró una parte de Dios. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Dice que en Jesús estaba toda la plenitud de la deidad. En Jesús estaba lleno de la gracia, lleno de la verdad, lleno de la gloria de Dios. Por eso cuando rendimos el culto en el nombre de Jesús, estamos rindiendo el culto no abstracto, no un culto de sombras. Por eso ustedes ven que aquí no hay simbolismo. No tenemos el candelabro de 7 manos o el de 9 para decir que a través de ese simbolismo conocemos a Dios. No tenemos simbolismo. ¿Por qué no tenemos simbolismo? Porque nuestro Dios es espíritu. Y nuestro Dios, que es espíritu, se ha dado a conocer a través de su Hijo Jesucristo. Y Jesús es la verdad, es la realidad. Jesús no es simbolismo, no es un símbolo, no es un tipo, es la realidad, es Dios mismo. Y este Dios se ha dado a conocer y nos ha dado la fe. Jesús es la fe. Quien tiene a Jesús tiene la fe. Y quien tiene la fe puede ver a Dios. No tener una visión etérea de Dios, como a veces nos pintan los cuadros, o como ese cuadro de la venida del Señor, donde el Señor está al medio, rodeado de ángeles con una nube de gloria. No me refiero a esa visión, sino me refiero a la realidad. Cuando yo leo las Escrituras, cuando yo leo la palabra de Dios, estoy viendo a Dios por la fe. Hebreos capítulo 2:4. ¿Qué dice ese capítulo, ese verso? Es 4:2. Pero el 2:4 estaba bueno también. Pero es 4:2. ¿Qué dice el 4:2? Todos juntos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada. Usted tiene que estar orando en este momento: Señor, al escuchar tu palabra, que vaya acompañada con fe. Porque si no está acompañada con fe, no deja de ser un simple mensaje que puede dar cualquiera. Que teniendo la fe o no, no hay diferencia. Pero hay diferencia cuando damos la palabra con la fe y cuando los santos de Dios reciben la palabra con la fe. Hay diferencia.
Cuando recibimos con la fe la palabra, es que nuestros ojos son abiertos. No hablo de los ojos que trata de mantener abiertos hoy día, en la mañana. Hablo de los ojos del Espíritu. ¿Sí? De los ojos del Espíritu. Tenemos que aprender a educar nuestra vida espiritual, nuestra vida de fe, a caminar con los ojos del Espíritu abierto, porque esos son los que son capaces de ver lo que estos ojos no ven. Segunda de Corintios 4:18, lo que no se ve es más real que lo que se ve. Fíjese, nosotros estamos viéndonos unos a otros. Vemos todo lo que hay, pero todo lo que vemos no es real. Pastor, ¿cómo no es real? Esto es sólido. Pero hay una realidad mayor. Amén. Hay una realidad a la cual todavía nosotros no podemos entrar. No podemos entrar con el soma, con el cuerpo, con el físico. No podemos entrar en esa realidad que hoy día sí tienen los ángeles. Los ángeles viven en el plano de la realidad y pueden entrar a este plano que es no real. Mire, quien tiene la capacidad de entrar al plano espiritual no tiene ninguna dificultad de entrar al plano material. Pero viceversa es más difícil. Nosotros no podemos entrar a la realidad espiritual. Si tuviéramos esa capacidad, entraríamos a esa realidad y nos daríamos cuenta que aquí está lleno de ángeles. Sí, yo sé que es difícil creerlo, porque uno no los ve. Porque estamos orientados nosotros a las cosas que se ven. Pero la Biblia ya nos dice que lo que se ve es menos real de lo que no se ve. Pero ¿de qué manera nosotros podemos entrar al plano espiritual? Al plano donde están los ángeles, donde está toda la realidad. ¿De qué manera podemos entrar a ese plano? Solo por la fe. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. 11:3. Por la fe creemos que el universo y todo lo creado fue hecho por la palabra. Por la fe. Los antiguos dieron la vida, murieron de una manera tremenda por la fe, creyendo que lo que ellos veían lo iban a alcanzar por la fe. Por eso la fe nos permite decir Dios es real por la fe. Leyendo Hebreos 4:2, ese verso hay que entenderlo porque está hablando de la gente del Antiguo Testamento que escuchó la ley en el desierto. Escucharon toda la ley, pero no les acompañó con fe. ¿De qué sirve leer la Biblia sin fe? El que lee la Biblia sin fe, lo único que logra es tener argumentos. Pero el que lee la Biblia con fe, lo que logra es tener la vida. ¿Usted quiere argumento o quiere la vida? Lea con fe la palabra de Dios. Lea con fe esa palabra. El Señor se manifestó a través de su Hijo. Nos redimió por su sangre. Nos constituyó justos. Romanos 5:1. Fuimos declarados justos por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Por tener fe en esto,
podemos presentarnos delante de Dios. Esto es nuestra justicia. El profeta Isaías, hablando del pueblo, dijo: la justicia del pueblo es como trapo de inmundicia. Todo aquel que se acerca a Dios sin fe es un trapo de inmundicia. Dios no puede aceptar ni recibir a nadie que no viene con la fe. ¿Y qué es venir con la fe? Hebreos 12, verso 1, verso 2. ¿Qué dice ese pasaje? Capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en... Look in the Bible. Mire la Biblia. Estos son versos que deberían estar, pero como ensalada rusa en nosotros. Puestos los ojos en Jesús. ¿Qué es lo que es Jesús? Autor y consumador de la fe. Entonces Jesús es la fe es Jesús. Quien se acerca sin la fe, se acerca sin Jesús. Y al único que el Padre recibe es a los que acercan con fe, que es Jesús. Todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, pidieras con la fe que es Jesús, yo lo haré. Por lo tanto, acercarse, venir al culto, dar el culto de esta mañana sin la fe, es acercarse como un trapo de inmundicia. Venir con la fe de Jesús, venir y dar el culto en Jesús, eso es nuestra justicia. Entonces el culto que damos es recibido. Dios recibe el culto. ¿Cuál es el culto que Dios recibe? El culto de la justicia. ¿Y quién puede obtener justicia si no es a través de la sangre de Jesús? Queridos, un culto sin fe es un culto terrible. Es un culto sin norte, no se sabe para dónde va. Porque todo el culto que rendimos se centra en Jesús. Centrarse en Jesús se centra en la justicia, se centra en la fe, se centra en la vida. Por eso, en la medida que estamos rindiendo el culto, estamos recibiendo la vida de Dios. La vida de Dios se comienza a repartir por todo nuestro ser. Mire, mientras usted está sentado ahí, hay un corazón que está trabajando, ¿cierto? Cuando ese corazón deja de trabajar, ¿qué pasa? Le van a llegar flores a la casa. Coronas. Pero mientras ese corazón trabaja, bombea, ¿qué está haciendo? Tirando la sangre por todo el cuerpo. O sea, ese corazón le está impartiendo vida, pero biológica, fisiológica. Pero cuando la sangre de Cristo está bombeando todo nuestro ser, está bombeando la vida de Dios. No solo en nosotros está la vida biológica, que en cualquier momento puede terminarse. Está la vida de Dios. Amén. La caída no solo fue la muerte espiritual, en Edén fue la muerte física también. Por lo tanto, le pregunto yo a usted, ¿qué sostiene la vida
¿La vida biológica sostiene la vida espiritual o la vida espiritual sostiene la vida biológica? Yo sé que en la mañana no es bueno pensar. Uno se levanta queriendo seguir durmiendo, ¿cierto? Pero, ¿qué sostiene una o la otra? ¿La espiritual sostiene la biológica o la biológica sostiene la espiritual? Es evidente que la vida biológica, mientras estamos en la tierra, sostiene la espiritual. Porque si usted no tiene la vida biológica, sería un fantasma o un demonio. Si no tiene la fe. Por eso preocúpese de tener la fe, o si no lo voy a estar reprendiendo siempre. Si tiene la fe, va a ir al paraíso. Pero cuando la vida biológica termina, muere, ¿qué queda? Queda la vida espiritual. Y si usted fue lavado en la sangre de Cristo, al morir irá al paraíso. Y si no fue lavado por la sangre de Cristo, no tiene la fe, será trapo de inmundicia, se convertirá en un demonio durante la vida hasta que sea retirado. Por eso, queridos, la fe tiene tanta importancia. No tomamos el nombre de Dios en vano. Fíjese usted, de los mandamientos, de los 10 mandamientos, el que más traía juicio al ser violado, todos traían juicio, pero el que más traía juicio era tomar el nombre de Dios en vano. Porque el tomar el nombre de Dios en vano trae el pecado de la tercera a la cuarta generación. Escuche lo que le estoy diciendo. Por eso hay generaciones que no se pueden convertir. Le predica el evangelio de todas las maneras, vida y por haber, y a la persona no le entra el evangelio, no le puede resplandecer el evangelio. Porque en la generación de esa persona ha habido abuelos, tatarabuelos que han maldecido usando el nombre de Dios, maldiciendo el nombre de Dios en forma de... Mire lo que decía el texto que leímos de Malaquías. Voy a volver a Malaquías. Capítulo 1, verso 6, la segunda parte dice: dijo Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, ¿qué dice? Que menospreciáis, ¿qué cosa? Su nombre. Menospreciáis su nombre. ¿Qué significaba menospreciar su nombre? Tomar el nombre de Dios en vano. No considerar el nombre de Dios. No considerar, tomar el nombre de Dios en vano es no tener la justicia de Dios. La fe es obedecer. ¿Obedecer qué? Obedecer los mandatos de Dios. Le leo Santiago, capítulo 2 de Santiago. Cuando nosotros estamos hablando de ese nombre tomado en vano, que es el pecado que comete Satanás.
Satanás no solo niega al Dios único, no solo interrumpe el día del Señor, sino que toma el nombre de Dios en vano. Y al tomar el nombre de Dios en vano, entonces recibe la maldición. El verso 13 habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, lo cojo o lo enfermo, presentaste en ofrenda delante de mí. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice el Señor. ¿Aceptaré yo esa ofrenda de animales enfermos, cojos? ¿Y cómo se entregaba esa ofrenda? La ofrenda del pacto antiguo. ¿Cómo se entregaba esa ofrenda? Se entregaba en el nombre del Señor. Presentar una ofrenda, queridos, presentar una ofrenda que fuera imperfecta, como un animal que le faltaba una pata quebrada, le faltaba parte de una oreja o un ojo lo tenía malo, esa ofrenda que era presentada ante Dios no era ofrenda aceptada. La ley decía, el animal debía ser perfecto. Perfecto. Y Dios tiene buen ojo, ¿cierto? ¿Qué dice el verso 14? ¿No tienen ustedes en casa animales perfectos? Y vosotros presentáis, ¿qué cosa? Maldito el que engaña y el que tiene machos en su rebaño. Mire, esto no es lo mismo, pero un ejemplo. Esto es igual cuando echamos la ofrenda o presentamos el diezmo y los billetes son los más ruñosos de todo. A veces hasta billetes quemados con cigarro. O el más ruñoso, el más desteñido. Total es para Dios. Si estuviéramos en el pacto primero, ¿qué diría Dios? Maldito eres. Porque cuando presentaban los animales de esa condición, ¿qué decía Dios? Maldito eres. Porque Dios está viendo que en tu casa hay machos perfectos, pero presentas los animales imperfectos. Gracias a Dios estamos lavados con la sangre de Cristo, nos libra de la maldición. ¿Sí? Ya no somos malditos. ¿Sí? Aunque presentemos el billete más ruñoso, ya no recibimos la maldición. Pero presentamos el mejor billete por amor del Señor, pues. ¿O no? Porque al Señor hay que darle lo mejor. Sin embargo, una vida de fe no decepciona a Dios. ¿Cómo se sentía Dios en el verso 13? Decepcionado. Decepcionado porque veía cómo se le presentaban las ofrendas imperfectas y él podía ver que en la casa de aquellos que ofrecían habían ofrendas perfectas. Dios estaba decepcionado. Decepcionado de la gente. Sin embargo, una vida de fe no decepciona a Dios. Vivimos por la fe. Porque aquel que nos dio a Jesús también nos dio al Espíritu Santo.
y nos dio el Espíritu Santo por la fe. El Espíritu Santo vino en el nombre de Jesús, pero llega a nosotros por la fe. Esa fe que nos hace justo, que nos declara justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. Oye, yo nunca quiero estar enojado con Dios. Tengo paz para con Dios. ¿Sabe lo que significa estar enojado a veces en el matrimonio o con los hijos? Es una carga, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es una carga. Pero estar enojado con Dios es una carga que no se puede llevar. A veces estar enojado en las relaciones es una carga que llevamos. A veces la toleramos, la soportamos hasta cuando ya no da más. Pero estar distanciado, enojado con Dios, entonces es una carga imposible de llevar. Dios se sentía deshonrado. Llamáis padre a vuestros padres y los honráis. ¿Y qué dice Dios? ¿Dónde está mi honra? Ustedes honran a los que honran. Verso 6. El hijo honra al padre. ¿Cómo honra el hijo al padre? ¿De qué manera honra un hijo a su papá? Bien. Lo honra diciendo, papá, te amo, pero no lo obedece nunca. ¿Qué se espera del hijo? ¿Que ama al papá o lo obedezca? ¿Ah? Que lo obedezca. Fíjese que de Jesús nunca hay una expresión que diga, papá, te amo. Siempre hay una expresión que dice, y fue obediente hasta la cruz. ¿Qué se espera de los hijos? Que obedezcan a los padres. ¿Y qué se espera de los padres? Que amen a sus hijos. Hoy día es todo lo contrario. Los padres obedecen a los hijos. Los hijos deben obedecer, los padres deben amar. ¿Y qué dice Dios? El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Esta mañana hemos venido a honrar a nuestro Padre. ¿Y cómo honra un hijo a su padre? Obedeciéndolo. Por lo tanto le decimos, Dios te honramos. Y cuando le decimos que te honramos, ¿qué estamos diciéndole? Te voy a obedecer. Dios nos dice, como nos diría el papá, nos dice, hijo, no me digas que me amas. Dime que me obedeces. Porque cuando tú me obedeces, estás mostrando que me amas. Así que no hay que llenar al papá de te amo, te amo, te amo. No, obedece. Porque si le dices te amo, te amo, te amo y no obedeces nada, estás deshonrando a tu padre. Y la Biblia nos exhorta que debemos, ¿cuál es el primer mandamiento? Honrarás a tu padre y no dejes fuera a la mamá. A tu padre y que los perros te ladren. No dice el texto. Pero honrar. ¿Hay hombre más bendecido cuando los hijos lo honran? ¿O padres más bendecidos cuando sus hijos los honran? ¿Y cómo honramos los hijos de nuestros padres? Obediencia. ¿Cómo honró Jesús a su padre? ¿Cómo? Hebreo, puta, qué bueno el libro Hebreo, ¿eh? Me quedaría con puro Hebreo y nomás el resto de la Biblia ya me la sé. Capítulo 5, 7.
5:7 que dice: y Cristo los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa ¿de qué? De su temor reverente. Leamos junto el 8. Y aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia. Hijos, para obedecer van a padecer. Por cuanto padeció, ¿qué aprendió? Si tu hijo no obedece, todavía no ha tocado fondo. No ha llegado a padecer todavía. Todavía no sufre lo suficiente. Jesús aprendió. ¿Usted piensa que Jesús tenía que aprender obediencia? ¿Había desobediencia en él? ¿O su obediencia no era perfecta? No. Jesús era obediente total. Al punto que nos dice la Escritura, se humilló a sí mismo y sufrió la muerte, y muerte de cruz. Muerte de cruz. Se puede llegar a la plenitud de la obediencia cuando se llega también a la plenitud de la muerte. Se muere para obedecer a Dios. Entonces, Dios se sentirá honrado. Mire, capítulo 3 de Mateo, con esto termino. Jesús todavía no hacía ni un milagro. No echaba afuera ni un demonio, ni había predicado ni siquiera un sermoncito. Nada, no había hecho nada. Y Juan lo bautiza, viene el Espíritu Santo y se escucha la voz del cielo que dice: este es mi hijo amado. No ha hecho nada todavía, pero lo amo. Es mi hijo amado. Todavía no comenzaba el ministerio y Jesús ya honraba a su padre. 30 años honrando a su papá sin salir todavía al público, comenzar su ministerio de popularidad. Todavía nadie lo conocía, pero el padre ya estaba diciendo: este es mi hijo amado que me honra. ¿Sabe usted cuánto honrado se siente cuando los hijos de Dios obedecen a Dios? Honramos a Dios y Dios se siente honrado. Mostramos nuestra fe, aunque confesamos tener fe. La fe sin obra está muerta. Aunque no sea aparente, lo que deshonra a Dios ya han sido desechados. Acerquémonos a Dios y huyamos del diablo. Sirvamos a Dios de un acuerdo entre nosotros, de plena voluntad. De aquí en adelante voy a honrar, voy a obedecer a Dios y voy a vivir en la fe que me permite verlo en el Espíritu. Queridos hermanos, esta mañana hemos venido a honrar a Dios. Amén. Hemos venido a honrar al Señor. ¿Y qué significa honrar? Tú puedes repasar ese pasaje de Malaquías o leer todo el libro de Malaquías, 4 capítulos, cortísimo. Leer, porque la queja más grande de Dios está en este libro. La queja de dar un culto de apariencias. Dice Malaquías después: ustedes ofrendan pan inmundo. ¿Qué significa pan inmundo? ¿Se recuerda que en el templo estaban los panes de la proposición? ¿Se recuerdan cuántos panes eran? Le voy a dar una pista: 5, 9 o 12. ¿Cuántos panes eran? ¿Cuántos eran?
A ver, los profesores de escuela bíblica, ¿qué están enseñando? Los que enseñan tabernáculo. A ver, ¿quién es el profesor? Ya. Eran 12, pues, hermano. Uno por tribu. Y esos panes, ¿cuántas veces había que cambiarlos? Usted ya no se come el pan de 3 días. ¿Cuánto había que cambiarlo? Toda la semana. ¿Y qué estaban haciendo los sacerdotes? No lo cambiaban toda la semana, pasaban semana y ese pan ya era inmundo. Y Dios dice, ofrendan pan inmundo. O sea, ni siquiera están llevando el culto exterior. Si una persona ni siquiera puede llevar el culto exterior, ¿llevará el culto del Espíritu? No me honren con las cosas exteriores, con el culto de las apariencias. Yo quiero la honra, dice el Señor, con el culto de la fe, con el culto de la sangre de Cristo, con el culto manifestado en la persona de Jesús. Eso me honra. Amén. Queridos, honremos a nuestro Dios. Honremos a nuestro Dios. Mire, cuánto ha hecho Dios por nosotros. ¿Cuánto? Honremos a nuestro Dios con nuestra vida, pero no con una vida, no quiero decir que eso no sea importante, tiene importancia, pero no porque usted vive una vida moralmente buena. No se trata de vivir una vida de moralidad buena. Se trata de vivir una vida de fe. La fe, una vida de fe, una vida de justicia en la sangre de Cristo, arreglará todo lo demás. Amén. Arreglará todo lo demás. Honremos a nuestro Dios. Invito a orar.